Una mujer de la tercera edad baleó y mató a dos personas que presuntamente habían invadido su propiedad. Han generado pues una discusión en torno de las invasiones de propiedades en México. Esto sucedió en el Estado de México, en la zona conurbada, pero es un fenómeno que también, y sin prejuzgar lo que ocurrió ahí, que también se presenta en otras partes del país. Y vamos a hablar de esto con el doctor Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria, socio director de Saucedo Abogados. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, Pascal, muchas gracias. ¿Qué tan prevalente es el fenómeno de la invasión de propiedad en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México y en México en general? Claro, si revisamos las estadísticas que existen, las oficiales del número de denuncias únicamente por delito de despojo en el Estado de México, en el año 2024 se acercó casi a 5,000 denuncias y en la Ciudad de México a 3,600, únicamente hablando del año 2024. 3,600 Ciudad de México, 5,000 Estado de México. Es correcto, pero son los números duros. Se estima que otro tanto igual debe ser el número de casos de despojo que no se denuncian Sí. y que las personas, como en el caso de la señora Carlota, toman acciones de modo propio para tratar de rescatar sus inmuebles, evidentemente ante una falta de acción o de Sí. prontitud de resolución de las autoridades, tanto judiciales como de las fiscalías. Bueno, estamos hablando de prácticamente 24 denuncias al día por este delito de despojo. ¿Ya ha conocido usted, doctor, casos en los que pues el propietario del inmueble trata de recuperarlo de forma violenta? Sí, claro, ha habido un gran número de casos que ha sido así. Ujú. Incluso hubo uno muy reciente en la Colonia del Valle, hace aproximadamente unos 6, 8 meses, en el cual los propietarios intentaron retomar la posesión del inmueble y acabó en una balacera Ujú. entre invasores y policías porque se salió de control y evidentemente fue un acto que se hizo sin conocimiento de las propias autoridades de la Fiscalía. Ujú. Eso fue un acto propio de los mismos propietarios. Desafortunadamente, esto es un tema muy común. ¿Qué sucede con una persona como el caso de la señora Carlota, como estas personas de este inmueble de la Colonia del Valle, que intentan presentar una denuncia penal ante la fiscalía, se dan cuenta que el proceso es un tema muy dilatorio, Ujú. es muy tortuoso incluso con ellos, tiene que presentarse en múltiples ocasiones y muchas veces este tipo de invasores ya van asesorados, porque el invasor actualmente no es el indigente que no tiene dónde vivir y Ujú. de repente ingresa a un inmueble. Ya son grupos criminales perfectamente estructurados que conocen el sistema, en algunas ocasiones incluso en contubernio con diversas autoridades de cualquier orden, Ujú. ya sea en la Secretaría de Seguridad, ante la misma Fiscalía o incluso ante tribunales, y que son protegidos por estas autoridades para que los despojos se alarguen en cuanto a la permanencia en los inmuebles y para los mismos propietarios sea un calvario desde Ujú. la presentación de la denuncia o el inicio de los juicios civiles hasta la obtención de la posesión para la recuperación del inmueble. ¿Por Hay qué? ¿Qué es lo procesos que pueden que, tardar hasta 3 años. sí, ¿cuáles son esos recovecos legales, si puedo llamarlos así, de los que se aprovechan quienes, los invasores, o para decirlo de mejor manera o de una manera más correcta, de quienes practican este delito de despojo? Mire, la realidad yo no creo en los recovecos legales. Ajá. Yo sí creo que se ocupan de figuras perfectamente legales establecidas, como es el contrato de arrendamiento, como fue el caso de la señora Carlota, que los invasores alegan tener un contrato de arrendamiento Ujú. firmado por un tercero como arrendador que supuestamente les renta a estos individuos, pero es labor de la fiscalía el determinar si ese contrato es un contrato legal, si tiene un elemento de fecha cierta que esté ratificado Ujú. ante una autoridad, porque no sea un documento que lo elaboraron hoy en la mañana para tratar de justificar esa indebida tenencia del inmueble. Sí. Desafortunadamente, los mismos defraudadores que han llevado a este punto del despojo como un medio para obtener ilegalmente la propiedad de los inmuebles posteriormente con juicios de prescripción o de usucapión, Ujú. lo que hacen es aprovecharse no de esos recovecos, sino de ciertas figuras legales y que Ujú. evidentemente ante la inacción de las fiscalías aprovechan de estos elementos. Sería tan simple como pensar que si la fiscalía, al momento de recibir una denuncia, se da cuenta
que hay un individuo dentro de un inmueble que alega tener un contrato de arrendamiento, lo más sencillo es decirle, dame tu contrato. Pero si estos individuos no presentan el contrato, la fiscalía tendría la obligación de asegurar antes el inmueble y no después de hechos como sucedieron con la señora Carlota después del homicidio que perpetra en contra de los invasores. Si la propia fiscalía hubiera actuado antes de que se hubiera llevado la acción propia de Carlota en contra de los invasores, no hubiéramos tenido este resultado de 2 muertos y una persona Sí. lesionada. Doctor, me queda lamentablemente un minuto, pero por favor, díganos de forma breve qué pueden hacer las personas en caso de que alguien les invada su propiedad o los despojen de su propiedad. Lo que se tiene que hacer definitivamente es formular las denuncias penales y exigirle al Ministerio Público para que actúe. Lo más aconsejable es que siempre que se acompañe de un abogado penalista, en este caso, porque si el Ministerio Público no actúa, existe el juez de control. Ya el Ministerio Público no es la entidad autónoma que va a resolver las carpetas de investigación. Si el Ministerio Público no actúa, si no asegura, si no retiene posesión y no le entrega posesión a los reales propietarios y originarios poseedores, el juez de control le puede ordenar al Ministerio Público que tiene que actuar. Sí creo que falta un tema de asesoría hacia las víctimas. Ese es un punto que tienen que acatar, evidentemente. Pues, doctor, le agradezco mucho que hayamos podido abordar este tema. Muy amable. Es un gusto saludarlo, Pascal. Y Gracias. saludos a su auditorio. Gracias, el doctor Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados.